Bueno, un nuevo brote de coronavirus en un CITE de Estación Central, lo habíamos visto también en Quilicura. Todo esto ha revelado lo complejo que es poner en práctica las recomendaciones sanitarias entregadas por las autoridades en ese tipo de dependencias. El hacinamiento deja vulnerable a estas comunidades, las que también arrastran otras dificultades como la carencia de insumos e incluso de servicios básicos. Queremos hablar sobre esta realidad, estamos para eso con Liliana Cortés, directora de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo. Muchísimas gracias, Liliana, por este contacto y muy buen día. Liliana, ¿me escucha? Ya, parece que estamos ahí con un problema de audio porque no me está respondiendo, evidentemente no está escuchando nuestro contacto. Hay que decir que este ha sido un tema muy polémico, ¿eh? Se ha centrado bastante en las comunidades de inmigrantes, particularmente de personas haitianas, y eso mismo ha hecho que haya todo un cuestionamiento a un posible racismo detrás del tratamiento que se le ha dado a este caso. Si bien el problema de contagio es real, pero más allá de la nacionalidad de las personas, en Chile tenemos personas que están viviendo en condiciones precarias, en condiciones de hacinamiento. Hace algunos días abordamos acá la situación de los campamentos y ahora también queremos hablar de lo que ocurre en estos. Algunos son CITE y otras son incluso construcciones irregulares que funcionan como unas especies de CITE donde las personas viven en muy precarias condiciones y hoy día se están enfrentando brotes de contagio del coronavirus. Ahora sí, vamos a tomar contacto con Liliana Cortés, directora de Fundación Súmate del Hogar de Cristo. Liliana, ¿cómo está? Buen día, ¿me escucha? Sí, te escucho. Muy buen día, Carla. Qué bueno que me escuche. A ver, hablemos de este tema que es triste, que es delicado también, que nos llama a todos a una reflexión bien profunda, en dos sentidos, en cómo es posible que esta realidad exista y en qué tratamiento le damos a esta realidad cuando la visibilizamos. Quisiera partir por lo primero, que tiene que ver con las condiciones en las que viven las personas, ya sean chilenas que están en condición de hacinamiento o personas de otras nacionalidades que han llegado a nuestro país a buscarse un futuro mejor. Yo tengo la certeza o la convicción de que da lo mismo cuál es la nacionalidad. Nadie, ningún ser humano debiese vivir en estas condiciones. ¿Qué ha pasado? Porque esto no es nuevo. El decir que hemos descubierto un CITE en Quilicura o en Estación Central no es verdad. Esto lo conocemos hace rato. ¿Por qué persisten entonces estas condiciones de vida, si es que así se le puede llamar? Bueno, yo creo que tú en eso, Carla, das muy bien el punto, porque efectivamente esto es una realidad de larga data. Las políticas de vivienda, las condiciones de hacinamiento existen desde hace muchos años en nuestro país y yo creo que se han ido invisibilizando, hay efectivamente medidas que han ido mejorando, pero siempre ha sido insuficiente. Que hoy día Chile todavía tenga campamentos, que hoy día tenga efectivamente hacinamiento en las poblaciones más vulnerables, más excluidas de nuestra sociedad, es un problema y hoy día con este escenario de pandemia se van haciendo visibles realidades que las teníamos escondidas, guardadas o que las habíamos olvidado, que pensábamos que ya no pasaba. Y no es así, no es así, existen y por lo tanto tenemos efectivamente que hacer nuevamente esfuerzos y continuar haciendo esfuerzos para visibilizarlo y para atenderla con la celeridad que se requiere y hoy día sobre todo en las condiciones sanitarias en las que estamos, atenderlas urgentemente, digamos, sí, ¿no? Para poder cuidarlas. Hoy día me imagino que solo se pueden tomar medidas de urgencia y eso se ha tratado de hacer también al tratar de sacar a las personas de estos lugares y que puedan ser atendidas porque tenemos el coronavirus, hay brotes y obviamente ahí la propagación puede ser mucho más rápida, pero esto también ha encontrado una resistencia y tal vez, no sé, me imagino que tiene que ver con una carga emocional diaria, cotidiana. Ha habido personas, por ejemplo, haitianos que dicen lo que pasa es que esto es una discriminación, no nos quieren aquí por nuestro color de piel o por nuestro origen y de alguna manera se compromete también el tema sanitario, porque uno se empieza a preguntar si eso es así o no. ¿Cómo llegar a una buena ecuación en ese sentido? Porque también son personas a las que hay que cuidar, hay que proteger y hay que atender. Bueno, yo creo que lo primero es que es importante generar diálogo. Yo creo que hoy día, como todo el mundo, nuestro país no está exento de temor. Estamos todos asustados, emocionalmente mucho más lábiles. Por lo tanto, es fundamental generar espacios de diálogo, de conversación y sobre todo de comprensión de la realidad en la que hoy día estas personas están viviendo. En ese sentido, el esfuerzo que hoy día estamos haciendo con la campaña también de Chile Comparte, donde nos reunimos
tenemos instituciones como Fondo Esperanza, Techo, bueno, Servicio Jesuita Migrante, Hogar de Cristo, logramos comprender estas realidades, tenemos cercanía con esas comunidades, por lo tanto podemos encontrar formas de poder llevar a lugares de aislamiento en la medida que sea necesario, comprender que son medidas transitorias. O sea, piensa que estas familias a lo mejor migrantes les ha costado mucho llegar a ese lugar, que a lo mejor no tiene ninguna condición de habitabilidad, pero les ha costado mucho llegar a ellas. Entonces no va a ser tan simple porque deben tener temor de que no sea transitorio, de que sea permanente y de que no puedan volver. Entonces yo creo que más bien es lo que ya venimos escuchando desde octubre del año pasado, en términos de ser más empático, escuchar, generar un diálogo que permita entender cuáles son sus temores, cuáles son sus necesidades y generar seguridades que les permitan hoy día lo más relevante, que es tener condiciones de cuarentena o de seguridad sanitaria para poder cuidarlos. Claro, es fácil creer que más bien son discriminados, y no es tan fácil comprender que también hay una medida de cuidado para ellos. Es que eso te iba a preguntar, ¿cómo se llega a una buena ecuación? Porque yo me imagino que también para llegar a sentir que todo esto tiene que ver más que con un afán protector del Estado hacia ellos y hacia los vecinos también, porque en el fondo eso pasa con el COVID, uno trata de controlar el brote y trata de que esto no se empiece a expandir en cualquier orden de casos, pero en este caso en particular, en estos CITES que se han descubierto, yo me imagino que el que te lleve primero a pensar que es racismo o discriminación en vez de una herramienta que te pueda ayudar para no estar enfermo y para no enfermar a otro, debe ser porque hay una realidad permanente que les hace sentir que son discriminados, que no son queridos, que no están bien integrados a nuestra sociedad, sino por qué presumir esa como mala fe. Es que yo creo, Carla, hoy día nosotros todavía estamos al debe con políticas de integración para las comunidades migrantes, y eso tenemos que reconocerlo. O sea, tenemos personas todavía en condiciones de exclusión, pasa lo mismo con las personas en situación de calle, pasa lo mismo con personas con discapacidad, o sea, pasa hoy día con los jóvenes que están fuera del sistema escolar. O sea, nosotros todavía como Chile estamos en una deuda y no se nos va a pasar porque tenemos una emergencia de un día para otro. Tenemos que tomar conciencia y trabajar en función de eso. Por lo tanto, todos los esfuerzos que podamos hacer de diálogo, de integración, de comprensión y también de ir construyendo soluciones a la medida de estas realidades. No todos los chilenos y las chilenas o las personas que vivimos en Chile vivimos de la misma forma, tenemos las mismas características. Entonces yo creo que aquí hay una búsqueda también de que ante necesidades distintas busquemos dispositivos y formas para poder atender esa realidad y se sientan integrados como lo planteas tú, que es lo más importante. Y eso no es de un día para otro. Uno tiene que dar señales, tiene que generar confianza, y eso es parte de, yo creo, que de lo que tenemos que hacer todos como sociedad. No solamente la autoridad, sino que también en ese sentido el papel nuestro, el del vecino, el de la persona que quiere cuidar. Obviamente que hoy día estamos como mucho más sensibles a cuidar en función de que a mí no me llegue el virus, pero en realidad todos tenemos un problema. Hoy día todo el mundo tiene un problema, todo Chile tiene un problema, y tenemos que buscar soluciones solidarias y en conjunto. Y ahí yo creo que los esfuerzos que estamos haciendo de juntarnos como organizaciones, de generar campañas y esfuerzos conjuntos, es muy relevante porque queremos ir en esa señal. Liliana, yo no quiero decir que no se ha hecho nada, porque sé que hay organizaciones como ustedes y muchas otras, y también desde el Estado un poco reaccionando a una realidad que ha superado a la ley, que ha superado a las estimaciones, se impone, que es que muchos migrantes han llegado y Chile no estaba preparado tal vez para recibirlos de la mejor manera. Los municipios han reaccionado muy como sobre la marcha para tratar de tener atención, sobre todo cuando hay barreras idiomáticas, culturales, y esas diferencias lamentablemente se agudizan por razones como geográficas naturales, por decirlo así. Se han hecho esfuerzos, yo lo sé, pero mi pregunta es ¿por qué subsiste una realidad como esta? Ni siquiera son CITES, aquí tenemos privados que están lucrando con la necesidad de las personas. Ese terreno en Quilicura es de una persona que ha construido esas piezas, si uno le quiere llamar, no sé, de 3x3, de 5x2, de 10 metros cuadrados, donde a veces vive una familia completa, donde tienen los cables a la vista, donde tienen cocinillas
con gas dentro de esas piezas y les cobran 100, 150.000 pesos, que es una fortuna para lo que realmente reciben. Entonces uno dice, ¿cómo ese privado lucra de esa forma con la necesidad de las personas? Eso raya en la poca humanidad, pero ¿cómo también se permite que eso exista, vista y paciencia de todo el mundo? ¿Qué es esto? ¿Es indolencia, falta de voluntad política o es que no hay solución real? Porque al final es un problema de mercado. Si no, estas personas mismas te dicen que no tendrían otra alternativa. A ver, bueno, yo creo que las políticas de integración necesarias en nuestro país, tanto para las personas que hoy día no tienen vivienda, para las personas que vienen de otros países, los migrantes, a buscar oportunidades, para las personas que hoy día generación tras generación se perpetúan todavía en condiciones de pobreza, es un problema de nuestro país, o sea, no es algo nuevo. Yo creo que cada cierto tiempo nosotros como país visibilizamos problemáticas, pero tampoco le hacemos seguimiento a la búsqueda de esas soluciones, porque todas estas soluciones son de largo aliento, Carla. Efectivamente, el tema de la política habitacional en nuestro país requiere sobre todo temas del terreno, de no llevarlos a lugares demasiado lejanos para que no pierdan sus redes. Hay toda una discusión que cada cierto tiempo sale en las distintas comunas, y yo creo que todos hacemos el esfuerzo, y yo pensaría más bien en por qué sigue pasando, es cómo podemos cada uno de nosotros hacer esfuerzos en comprender que la política de integración habitacional es fundamental para poder disminuir la desigualdad de nuestras ciudades, y eso es la base, lo importante, y todas las personas que hoy día viven en nuestro país lo requieren, lo necesitan, y tenemos que asegurarlo. Sí, no son condiciones de habitabilidad que se puedan aceptar, no se pueden aceptar, pero existen. Y en la medida que sí existen, busquemos soluciones. Y ahí quizás en ese sentido, obviamente que en este escenario de la pandemia en la cual estamos viviendo, de una emergencia, donde estamos todos hoy día sensibles, estamos en búsqueda de soluciones, mucha incertidumbre, estos problemas aparecen nuevamente, y yo creo que se visibilizan, y vamos a tener que hacer dos tipos de soluciones. La solución de urgencia, que hoy día está a lo mejor en esta situación de ir en búsqueda de lugares de aislamiento, de campañas como Chile Comparte, donde estamos generando efectivamente la kit de mercaderías para ir en ayuda de las personas para que puedan hacer cuarentena efectiva, y otras soluciones que se requieren. Vamos a seguir en eso, eso es lo urgente, pero no olvidemos que vamos a tener que seguir trabajando como país y como sociedad en esas soluciones que son de más largo aliento, como la política habitacional para las personas que hoy día no tienen un lugar digno para vivir. Sí, te quiero preguntar por el factor cultural. No sé, de pronto a lo mejor hemos sido educados en una sociedad individualista, pese a que el tema de la migración, por ejemplo, es un tema de tensión mundial. O sea, esto incluso en los países más desarrollados también pasa respecto de los inmigrantes, pero en Chile pasa en varias capas, digamos. Pasa con las diferencias sociales, pasa que cuando una persona vive, no sé, en un campamento y se la quiere llevar a una vivienda definitiva, y esa vivienda instalarla en la mitad de una comuna consolidada, los vecinos, hemos visto, salen con globos negros y hacen una protesta, y se siente cierto temor. En el caso de los migrantes, las personas más vulnerables de Chile sienten también un temor. Muchas veces se habla como una especie de competencia, y uno escucha argumentos que duelen, pero que también yo siempre me cuestiono si no hay que tratar de entenderlos y de acogerlos. Cuando te dicen, no, es que ¿por qué si tenemos chilenos viviendo en campamentos le vamos a dar una vivienda al inmigrante? Como que se empieza a tratar de jerarquizar y priorizar. Y yo creo que hay que hacerse cargo también de esa subjetividad de las personas. Y me imagino que es de muy largo aliento ir como botando esas barreras que provienen del miedo, un poco de las entrañas. No son tan racionales, son más bien como emotivas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo todos ser más acogedores? Porque al final no sé si nos educan mucho para eso. Nos educan compitiendo. Bueno, yo creo que efectivamente hay un tema que ha ido pasando desde que ha empezado a llegar población migrante en nuestro país con más fuerza. Es un fenómeno nuevo para todos. Yo creo que, y hemos ido efectivamente aprendiendo en el camino. Yo creo que es muy importante lo que tú mencionas respecto a la educación, a la información.
Y yo diría que ir un poco más allá, a darnos la oportunidad de conocer. Cuando como sociedad estamos todos a la defensiva, es difícil ver al otro, es difícil encontrarse con el otro. Pero también es verdad que sobre todo pasa mucho en los niños, cuando tú miras hoy día muchas escuelas municipales que han ido acogiendo a la población, a los niños, digamos, que vienen de otros países y tú te das cuenta de su riqueza cultural, te das cuenta de las costumbres, que no es ni bueno ni malo, es solo distinto. Y en el ser distinto, en la diferencia, hay riqueza. Y yo creo que ese es el centro de lo que tú planteas como mirada desde la cultura. O sea, en la diferencia hay riqueza, y esa riqueza es simbólica, es intangible, pero tiene un valor. Hoy día Chile, hay muchos países que tienen experiencia de mucho más largo aliento respecto a población migrante, y son mejores países que antes, y eso yo creo que es muy importante, empezar efectivamente a trabajarlo, a educarlo, a informarlo, a eliminar esos prejuicios. Ahora, ¿cómo efectivamente eso lo vamos a ir haciendo en el camino? En la medida que no invisibilicemos estas realidades, Carla. Yo creo que no pasen efectivamente como situaciones transitorias, y que nos preguntemos en 5 años más o en 1 año más, ¿ay, todavía existe esto? Es que lo más probable es que todavía exista si no nos ponemos todos efectivamente a mirarlo y a atenderlo como una realidad. Entonces yo creo que desde ahí tenemos que seguir trabajando como sociedad, tenemos que en este espacio, además de indefensión y de incertidumbre en el que nos encontramos actualmente, abramos también la posibilidad del espacio de ese diálogo. O sea, si queremos ser distintos y ser mejores, salir mejor fortalecidos de esta emergencia, bueno, pensemos entonces en 2 cosas. Uno, en no seguir invisibilizando problemáticas que son de larga data en nuestro país, y por otro lado, comprender que tenemos que bajar las barreras, que tenemos que dar una oportunidad de conocer al otro. Todas las personas somos distintas, y como te decía antes, en esa diversidad hay riqueza. Y ahí yo creo que va el punto. Liliana, para finalizar, ustedes están con campañas de ayuda. ¿Cómo se podría sumar a alguien que nos está viendo, que quiera acercarse? A veces también hay una barrera de cómo me acerco a esta realidad, si es que no estoy tan cerca, si es que no tengo esta realidad al lado de mi casa. Sí, mira, Carla, bueno, estamos en una campaña que se llama Chile Comparte, tenemos una página, estamos chilecomparte2020.cl, donde se puede hacer una donación directa. ¿Para qué esta donación? Es para poder estar adquiriendo kits de mercadería que va en ayuda de beneficiarios de las organizaciones que estamos en alianza en esta campaña. Siguiendo con lo que tú planteabas antes, cómo efectivamente se bajan las barreras, cómo se genera efectivamente una sociedad más igualitaria, bueno, conversando con otros. Y aquí el esfuerzo de Chile Comparte, estamos Fondo Esperanza, el Hogar de Cristo, el Servicio de Jesuita Migrante, Techo, la Red de Alimentos, Movidos por Chile. Es una alianza de organizaciones de la sociedad civil que tenemos un sello y una característica, que estamos hoy día en las comunidades que viven todos los días en condiciones de mayor vulnerabilidad y exclusión. Y la idea es poder, a partir de esta donación que se puede hacer en la página web o en la cuenta del Santander 04-2020, pueden efectivamente, estamos adquiriendo estos kits de mercadería y estamos llegando a las familias que hoy día lo requieren. ¿Para qué? Para que efectivamente puedan hacer cuarentena. Hoy día no todos los chilenos estamos en las mismas condiciones de hacer cuarentena. No tenemos las mismas condiciones. ¿Cómo te quedas en casa si tienes que ir a buscar tu sustento diariamente? Eso está pasando hoy. Es una realidad dolorosa, y tenemos que ser capaces de cuidar a las personas que son más frágiles. Así cambiamos cultura, así nos vamos haciendo más humanos, seguimos humanizando nuestras relaciones, nuestro país, y Chile Comparte es una oportunidad, como te decía, en esta alianza de estas organizaciones, donde creemos que eso puede hacerse patente, factible. Hoy esta es una emergencia de largo aliento, necesitamos ir en ayuda de las familias por harto tiempo, porque no vamos a salir tan simple y tan fácil,
Y esa es la intención, digamos, de esta campaña. Así que todas las personas que hoy día están atentas a estas noticias que nos duelen mucho, también buscar soluciones. Y esta forma de apoyar y colaborar es una forma real. De estar a lo mejor hoy día en cuarentena en la casa, tratando de hacer algo, porque habemos organizaciones que seguimos hoy día en terreno, estamos actuando diariamente y podemos llegar a ellas. Bien, pues ojalá que mucha gente se sume. Liliana, muchísimas gracias por esta conversación también a esta hora de la mañana. Que tengas un buen día. Igualmente, Carla, que tengas buen día. Nos vemos.